Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy. Les voy a invitar a que busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Parte del propósito de la carta a los hebreos, y poniendo atención hacia quién está dirigida esta carta, a los hebreos, aquellos que estaban siendo convertidos al cristianismo, pero que obviamente tenían arraigadas muchas cosas de la ley y que muchos de ellos pensaban que tenían que cumplir la ley además de creer en Cristo. Entonces el autor de la carta a los hebreos, que a ciencia cierta no se sabe quién es el autor, pero el propósito, uno de los propósitos era demostrar que todo en realidad apuntaba a Cristo. Y aquí el autor nos dice algo para aquellos, y que este versículo en especial, o esta parte en especial, está dirigida a aquellos creyentes que han entendido o que deben de entender que ellos también son sacerdotes. Pero no recordemos algo: los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos ofrecían sacrificios de animales. Ahora los sacerdotes, que en este caso somos todos los creyentes, ofrecemos otro tipo de sacrificios. Versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros, como sacerdotes del Nuevo Testamento, debemos ofrecer sacrificios espirituales, que es lo que también habla el apóstol Pedro en una de sus cartas. Pero aquí dice que sacrificio de alabanza. Y dice, y él lo aclara todavía más, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces cada vez que nos reunimos, el propósito es de que nosotros ofrezcamos un sacrificio de alabanza. El propósito es de que nosotros ofrezcamos un sacrificio de exaltación a nuestro Dios, de adoración a nuestro Dios. Y para eso venimos todos nosotros, a exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, pero entendamos de que todos nosotros, cada vez que nosotros venimos a una reunión, nosotros venimos ciertamente a recibir ¿qué? El consejo de la palabra de Dios. Cada vez que es expuesta la palabra de Dios, ciertamente nosotros, nuestro corazón, nuestro espíritu es edificado, nuestra alma es renovada cada vez que es expuesta la palabra de Dios. Pero no solamente venimos a recibir, también venimos a dar, porque precisamente este versículo nos habla acerca de eso. Debemos de ofrecer un sacrificio de exaltación, de alabanza delante de nuestro Dios. Pero quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Recuerdan que varias veces les hemos mencionado que prácticamente Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte, Jesús está dando la correcta interpretación de cuestiones de la ley. Y Mateo capítulo 5, versículo 21, quiero que vayamos a esa parte, porque dice: oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarán, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y a cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí es a lo que los quiero llevar. Cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, en una reunión, venimos no solo a recibir, sino venimos a dar. Pero Jesús está aquí diciendo algo. Antes de que ofrezcas algo al Señor, si
tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y esto es importante, hermanos, porque, por ejemplo, en los sacrificios del Antiguo Testamento, ese sacrificio que ofrecía el sacerdote a favor del pueblo entero, ellos se tenían que asegurar que esos sacrificios fueran agradables delante de Dios. Y cada vez que nosotros venimos, y ahora con ese entendimiento, cada vez que nosotros venimos, debemos procurar, esforzarnos porque nuestro sacrificio de alabanza sea acepto delante de Dios. Y debemos de asegurarnos que realmente estamos nosotros sacrificando algo agradable delante de Dios. Entonces, si hay alguien que realmente dice, bueno, yo tengo un obstáculo, porque tal vez yo sé que un hermano o una hermana tiene algo contra mí, tengo que arreglar esa situación. ¿Por qué? Porque quiero que mi sacrificio de alabanza sea agradable delante de Dios. Y en esto debemos de poner cuidado todos nosotros. Porque puede ser que antes de la reunión nos hayamos enojado con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro vecino, con qué sé yo. Pero nosotros, el Señor dice, antes que vengas a ofrecerme algo, arregla las cuentas con tu prójimo, con aquel que tal vez tienes un desacuerdo, para que tu sacrificio que vengas a ofrecer sea agradable delante de mí. Amén. Así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie todos y en esta mañana le ofrezcamos al Señor nuestro corazón, nuestra alabanza. Pero si necesita alguien realmente arreglar alguna situación, hermano, de verdad, no lo deje para mañana. Es importante que usted y yo lo arreglemos. Amén. Padre, en esta hora nos presentamos ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que te agradecemos, Señor, toda tu bondad y misericordia, todo lo bueno que has sido con nosotros. Y venimos en esta mañana a ofrecerte un sacrificio de alabanza, un sacrificio, oh Dios, que confiesa con nuestros labios que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Hacedor, que nosotros somos ovejas tuyas, Señor, que te honramos, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Y en esta mañana nos hemos reunido, Señor, con el propósito de exaltar tu nombre, Señor, de bendecir tu nombre, pero también, oh Dios, de recibir, oh Dios, el consejo de tu palabra, la guía de tu palabra. Te honramos, amado Dios, y recibe nuestra alabanza, nuestra adoración que sale de nuestro corazón, Señor. Y Señor, si alguno de nosotros sabemos, oh Dios, que tenemos algo incluso contra nuestro hermano o alguien tiene algo en contra de nosotros, oh Dios, te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo traiga convicción, oh Dios, para arreglar esa situación, Señor, para que nuestro sacrificio suba, oh Dios, como un aroma grato delante de ti. Te honramos y te dedicamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar y vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser. Amén. Enciendes las estrellas y el sol.
cántale. Tu río brota. Envías tu gloria. Tu río brota y nos haces renacer. Dale un fuerte aplauso a nuestro Salvador. Adoramos a nuestro Dios. Y la Biblia dice precisamente en Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 14 de Juan 1, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. De nuestro Jesús cantamos y adoramos y recordamos el precioso sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, donde derramó su sangre sin haber cometido ninguna maldad, ningún pecado. Se hizo maldición por nosotros, pero nos ha limpiado con su sangre preciosa, y podemos alabarle y cantarle con todo nuestro ser. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a cantarle alegres a nuestro Dios. Que el Hijo de Dios esclavo se volvió, su corona él dejó, soberano Rey, sobre esa cruz, su vida
nos justificó, traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre compró. Una vez más, nada malo había en él, nada fue quien nos justificó, traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre compró nuestra libertad. Vamos a decirle: levantado, levantado hacia el trono de mayor gloria y honor. El cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Levantado, levantado hacia el trono de mayor gloria y honor. El cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Así es, ese es nuestro Señor y Salvador, en el cual ponemos nuestra confianza, la roca de nuestra salvación, el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo Jesús, solo Cristo, solo a Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Te adoramos, Señor. Te cantamos a ti, Señor, porque eres digno de suprema alabanza, porque eres nuestro Salvador. Te adoramos, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Cordero y león, con poder y autoridad, en medio de la oscuridad triunfó. Cordero y león, que como fuego descendió del cielo y con espada de su boca gobernó. Terrible poder, sublime amor. Cordero y león, Cordero y león, Cordero sacrificado en la cruz por amor. León resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león.
resucitado, te has coronado. Una vez más, levanta tus manos y dile: Cordero, Cordero, sacrificado en la cruz. León, resucitado, te has coronado y los cielos te cantan. Aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león, aleluya, aleluya, aleluya. Cordero y león. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador, oh Dios, en quien ponemos nuestra confianza. Te adoramos, Señor. Como hemos cantado, Señor, nada malo había en Jesús, y Él entregó su vida para salvarnos, haciéndose hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Dile: Jesús el Mesías, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Cordero bendito, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, Él ha pagado el precio. Jesús el Mesías, de todo es. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló
Mesías, sobre todo es. Por último, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, sobre todo es. ¿Cuántos pueden reconocer que nuestro Dios es sobre todo? Nuestro Dios es sobre todo y sobre todos y gobierna para siempre, eternamente. Él es el Rey y Él es el único que merece gloria y honra. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Salvador. Él es digno de toda gloria y de toda honra por siempre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a continuar. Pues todos sean bienvenidos, qué bueno es estar aquí. Salude al que está ahí a su lado, dele una buena sonrisa, dígale qué bueno que viniste, dígale qué bueno que te bañaste. Amén. Y bueno, pues qué bueno es escuchar nuestras voces, que es el principal instrumento. Amén. En la alabanza es nuestro principal instrumento, nuestra voz. Y nuestra alabanza que surge de un corazón agradecido con Dios. Amén. Qué bueno que podamos estar aquí. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Cuando usted lo tenga, diga ya. Vamos al versículo 1. Y recordemos algo, porque casi siempre nosotros, leemos proverbios, y cuando encontramos frases como la primera que encontramos aquí, hijo mío, nosotros pensamos que es Dios directamente hablándonos a nosotros, ¿cierto? Casi siempre. Pero recordemos que es Salomón escribiendo hacia su hijo, hacia su hijo. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento, como que cambia, o mejor dicho, tomamos en cuenta eso, cambia nuestro entendimiento de lo que dice la Escritura. Dice, hijo mío, y es como un padre hablándole en realidad a su hijo, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es el consejo del padre, en este caso de Salomón hacia su hijo? No confíes en ti. No confíes en ti. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia fuerza, en tus propias habilidades. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y llegamos a ese versículo que muchos lo usan solamente para pedir ofrendas, pero a veces sin entender o sin tomar en cuenta lo que dice antes. Dice el versículo 9, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y cómo es de que Salomón le está dando estos consejos a su hijo?
y le está diciendo, mira, por tú muy bueno que te creas, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Ajá. Y le dice obviamente otro consejo, honra al Señor con tus bienes. O sea, toma en cuenta de todo lo que tú de algún modo percibas, de todo el fruto de tu trabajo, honra a Dios. Pero fíjense cómo aquí Salomón no está diciendo, trae tus diezmos, tus promesas, nada de esto. Y aunque ciertamente el versículo 10, ahí de algún modo Salomón le está diciendo, si tú haces eso, mira, serán llenos tus graneros con abundancia. Y muchas veces nosotros pensamos que si yo doy, Dios está obligado a darme y a multiplicarme. La verdad es que no es cierto. La verdad es que con que el Señor nos ha dado vida, nos ha salvado, con eso nos tenemos que dar por bien servidos. Amén. Dios no nos debe nada, ni le debe nada absolutamente a nadie. Pero sin embargo, sabemos que cuando nosotros damos, Él nos bendice. Ahora, nosotros damos no para que Dios nos bendiga. Ya hemos sido bendecidos en Cristo. Y nosotros debemos de entender que todos estos consejos que Salomón le da a su hijo, y sobre todo al final dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. O sea, no menosprecies cuando Él te corrige. Ajá, no menosprecies. Ajá. Y dice, y el versículo 12 dice, porque Jehová al que ama, castiga. Hay mucha gente que dice, no, Dios es demasiado bueno, demasiado amoroso y Él no castiga. Bueno, la Biblia dice algo diferente. Y nos habla en realidad que el castigo y la corrección es una muestra de amor hacia nosotros. Entonces, hermanos, algunos de nosotros de pronto estamos pasando por situaciones difíciles porque muchas veces Dios nos está pasando por su vara. Uh-huh. Y es necesario porque es una muestra de amor hacia nosotros. Así es de que ciertamente vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas, pero hermanos, cada vez que nosotros vengamos, traigamos una ofrenda al Señor, Pablo escribe en 2 Corintios, dice que lo debemos de dar con alegría. Entonces, nosotros, cada vez que usted dispone un dinero, délo con alegría, délo con alegría. Y hermanos, de verdad, yo les animo a que demos con alegría, entendiendo que es para el Señor. Amén. Entonces, vamos a orar antes de depositar nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos permite reunirnos. Muchas gracias, Señor, porque tú nos hablas una y otra vez, Señor, acerca de que venimos también ciertamente a ofrecer. Y nosotros en esta mañana, Señor, ofrecemos, Señor, hemos ofrecido un sacrificio de alabanza, pero también, oh Dios, ofrecemos, oh Dios, una ofrenda que sale de nuestro corazón, entendiendo, Dios, que nunca podremos pagar todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites un trabajo. Gracias porque siempre suples nuestras necesidades. En esta mañana, Señor, damos con alegría, oh Dios, nuestra ofrenda. Es para ti, Señor, y queremos honrarte con nuestros bienes. No lo damos por obligación, no lo damos porque alguien nos presiona, lo damos con alegría. Incluso, Señor, a aquellos, Señor, que ni siquiera tienen en su corazón el dar, Señor. Yo sé que tú nos bendices, Señor, pero pone en nosotros, Señor, un entendimiento, Señor, que también es un pecado, Señor, la tacañería. Y que nosotros, Señor, oh Dios, tú nos instruyes a través de tu palabra, Señor, a ser generosos. Y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos pasar a...
les hacemos la invitación a aquellos que puedan, y de verdad que les animamos a que algunos de ustedes vayan, nos acompañen en esta tarde después de compartir los alimentos de la venta de comida, para que podamos ir a por lo menos un lugar. A mí me interesa por lo menos un lugar que vayamos y que tomemos una decisión, porque recuerden que estamos para comprar el terreno que es para la iglesia. Entonces les animo que aun si usted no tenía planes de ir, le animo, porque realmente su opinión es importante para nosotros, ¿sale? Y bueno, pues quiero dejar el lugar para la lectura bíblica en esta mañana. Una de las congregantes más pequeñas de la iglesia. Buenos días, hermanos. ¿Me acompañan al Salmos 150? Me dicen cuando ya lo tengan. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respire canta alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Los de allá afuera, ¿cómo están? Bien. Sean bienvenidos todos, hermanos. El pastor decía que qué bueno que estemos aquí, ¿verdad? Porque bien podríamos estar echando un colado, aventándonos de un andamio. Chiste local. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Sean bienvenidos, hermanos. Y bueno, vamos a libro de Juan, capítulo 16, y vamos a seguir estudiando esta parte. Libro de Juan, capítulo 16. Y el día de hoy vamos a leer del versículo 5 al 15. Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias por este día, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por toda la misericordia que tú has tenido con nosotros. Como bien hemos escuchado, a veces ni siquiera nos damos cuenta, Señor, que tú nos has librado de ciertos peligros, Señor. Te damos gracias por todo y en todo, pero más por Cristo, porque ya en Él tenemos vida eterna. Por Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén. Vamos a ir a recapitular un poquito antes, hermanos. Venimos viendo el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, ¿se acuerdan que vimos cuando Jesús lava los pies a sus discípulos? Vemos la traición de Judas, vemos el nuevo mandamiento. Capítulo 14 es uno de los versículos, bueno, ahí viene un versículo muy, muy importante, muchos no sabemos, 14:6. Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, absolutamente nadie, si no es a través de ¿quién? En el capítulo 14 también Jesús habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y el versículo 26 les dice que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Enseñar,
les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús ha dicho. Capítulo 15, el pastor nos habló acerca de la vid. Hay una vid verdadera y hay una vid falsa. ¿Se acuerda cuál era esa vid falsa? Israel. Después continuamos y la semana pasada el pastor nos habló de una parte que no mucho se nos predicó, y es algo que a veces a muchos no les gusta o no nos gusta, ¿verdad? El hecho de que Jesús le dice a sus discípulos que el mundo los aborrecerá. Por ende, a usted y a mí, ¿qué nos pasa también? Y yo pregunto, ¿alguno, no tanto así de esa forma, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes perdió amistades o sus propias familias como que dejaron de hablarles porque cuando se enteraron que eran cristianos? Nosotros sí. Nosotros sí. Pero cuando uno va entendiendo que esto ya Jesús nos los dijo, obviamente nosotros no los aborrecemos a ellos, no los amamos menos, sino al contrario, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos más. Y que con la misericordia de Dios, hablarles del Evangelio y que puedan venir, ¿no? Pero es algo que no nos gusta, ¿verdad, hermanos? ¿A ustedes les gusta que le digan van a sufrir? A nosotros nos gusta que nos digan pare de sufrir, ¿verdad? Vamos, quiero empezar desde el capítulo 16, versículo 1. Jesús les dijo que van a ser aborrecidos, porque si a Jesús aborrecieron, ¿quiénes se creen los discípulos para que ellos no sean aborrecidos, verdad? Y no solo eso, no solamente los iban a odiar, ¿hasta dónde iban a llegar con ellos? A la muerte, hermanos. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Dice, les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas le he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Y vamos a entrar desde el versículo 5 al versículo 15. ¿Cuál es el título de su Biblia? Ahí. Hermanos, ¿qué nos habían dicho que era el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que hacía el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que usted sabía que, o veía que según supuestamente hacía el Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿Qué más? Me refiero, o sea, ¿qué veíamos que supuestamente era? ¿Qué más? Básicamente todo se encerraba en algo externo, sobrenatural, ¿no? Básicamente siento que, bueno, yo creo que esa fue no sé ustedes, pero yo siento que esa fue la percepción que teníamos, ¿no? Que el Espíritu Santo era algo sobrenatural, tenía que ser algo milagroso. Hermanos, ¿qué hemos visto que viene siendo el Espíritu Santo? Hasta ahorita el tiempo que estamos viendo, es algo interno. Es algo interno, porque el fruto del Espíritu es algo interno que se manifiesta en lo externo. La obra del Espíritu Santo, hermanos. Versículo 5, vamos a leer hasta el 15 y vamos a ir poco a poco. Versículo 5. Pero ahora voy al Padre, al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Pregunta, y no quiero que me contesten, hermanos, después quiero que sí me la contesten. Si yo les digo en este momento que en este lugar, en este momento, lo más importante es el Espíritu Santo, ¿qué me dirían? No me contesten, ténganlo en la mente.
Si yo en este momento les digo que lo más importante en este momento, en este lugar, es el Espíritu Santo, ¿ustedes qué creen? ¿Estoy diciendo una verdad o estoy diciendo una mentira? Si alguien quiere contestar, adelante. Pero si no quiere contestar, más adelante, contéstelo. Más adelante sí quiero que lo conteste, porque tenemos que tener entendimiento, hermanos. Yo se los he dicho, no nada más es que vengamos, nos sintamos y ya. Se supone que somos cristianos, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, porque si no, de nada sirve nuestro cristianismo. Somos símbolos que retiñen y nada más. Sí quiero que me contesten. Les voy a preguntar, si yo les digo que en este momento lo más importante es el Espíritu Santo, vamos a empezar. Versículo 5. Jesucristo le está diciendo, ya les dijo que van a ser aborrecidos, que incluso van a llegar hasta la muerte. Versículo 5 dice, pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Por qué? Porque les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que iban a ser aborrecidos y que incluso iban a ser muertos. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. ¿Qué esperaban, hermanos? Si ustedes llegan y les dicen, van a ser aborrecidos, incluso por tu propia familia. Y no nada más eso, incluso te van a llegar hasta… ¿Qué haríamos? ¿Qué sentiríamos nosotros? No somos tan diferentes a los apóstoles, ¿verdad? Recordemos que aquí ya no estaba, ¿quién? El traicionero, estaban los 11 apóstoles. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes. Pregunta, hermanos, ¿hemos dimensionado esto que dice Jesús? Si nosotros fuéramos esos apóstoles en ese tiempo, ¿usted qué preferiría? ¿Estar con Jesús, como estaban ellos, o recibir el Espíritu Santo? Porque Jesús mismo dice, les conviene que yo me vaya. ¿Usted qué pensaría, hermano? Pero, exacto, pero recordemos que ellos tenían una relación ya personal con Jesús, ¿no? O sea, como que, no sé, yo si hubiera pensado, pero ¿cómo? O sea, yo quiero que tú te quedes, o sea, yo quiero seguir estando contigo, ¿no? ¿Qué dijiste, Rulo? Yo les soy sincero, yo lo hubiera pensado, hermanos. Yo le hubiera dicho, no, no te vayas. Pero no sería un tanto egoísta, hermanos. Porque Jesús estaba limitado, en cierto sentido. ¿En qué? Tenía un cuerpo humano. Y el Espíritu Santo está en todos lados, pero está en nosotros. Amén. Pero sí se me hace un poquito esto, ¿no? ¿Qué habrán pensado los apóstoles de decir, no, yo no quiero que te vayas? Yo hubiera dicho eso, la verdad. Igual también, exacto. Yo les digo la verdad, versículo 7, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. La palabra Consolador, hermanos, ¿se acuerdan qué significa esa palabra? Es la palabra griega paracletos, y significa consolador, intercesor, y también significa abogado. Ténganlo esto en cuenta, hermanos, la palabra abogado, porque vamos a hablar en términos judiciales, jurídicos. Ténganlo en cuenta. El Espíritu Santo, uno de las definiciones es consolador, intercesor, pero es también abogado. ¿Pero quién también es abogado, hermanos? Primera de Juan lo dice. Pero vean esto, vamos a ver ciertos paralelismos. Jesucristo no es nuestro abogado, intercesor. El Espíritu Santo también es abogado e intercesor. Hermanos, ¿por qué necesitamos a María? Obviamente nosotros no la necesitamos, ¿verdad? Pero para que tengamos bases, para cuando platiquemos bien con una persona que tiene esas ideas, Biblia, hermanos, decirles, no solamente tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. ¿Necesitamos más? ¿Necesitamos miles de intercesores? O no sé cuántos sean. No lo necesitamos, no lo necesitamos. Acuérdense de esto, son términos judiciales, jurídicos, porque vamos a seguir viendo esos términos.
Si el Espíritu Santo no, si Jesús no se va, el Espíritu Santo no vendría, ¿ok? Pero vean, ahora estamos viendo la obra que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchos dijeron que era, ¿qué? Remolinear, ¿qué más? Caerse, ¿qué más? Reggaetonear. Algunos ya saben cómo son los chamacos, ¿no? Que reggaetoneaban y todo este tipo de cosas. Ya ven cómo son, los de la alabanza sobre todo. Pero bueno, de alguna manera había cierta ignorancia en nosotros y digo, yo creo que nunca lo hicimos de una manera mala, ¿no? Mala, nunca lo hicimos así. Simplemente teníamos cierta desconocimiento e ignorancia y bueno, gracias a Dios que nos ha llevado por este camino y vamos a continuar. Versículo 8. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero yo pregunto, ¿el Espíritu Santo no estaba en ese momento ahí? Sí, sí, porque lo vemos incluso desde el Antiguo Testamento. Génesis 1, o sea, el Espíritu Santo ya estaba. Pero ¿se acuerdan que en el capítulo 13 también Jesús le dice, yo les doy un nuevo mandamiento? ¿Cuál era el nuevo mandamiento? Amarnos, ¿no? Pero ¿acaso ese nuevo mandamiento no ya estaba antes? Sí, únicamente que Jesús les dice, ámense unos a los otros. ¿Cómo? Digamos que lo nuevo era como Él nos amó. O sea, ya había un mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón. Pero eso de amar como Jesús nos ha amado, aquí no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba aquí. ¿Sí entendemos esa parte? Pero va a venir de una manera, ¿cómo decirlo? Sí va a haber manifestaciones milagrosas, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, ¿no? Digamos, y vemos el caso bien claro en Sansón. Cuando el Espíritu llegaba a él, ¿qué pasaba? Cuando el Espíritu de Dios no estaba con él, ¿qué hacía? Cuando el Espíritu de Dios no estaba con él, ¿qué hacía? Se le iban los ojos, se le iba todo el cuerpo, hermana. Sí, no solo los ojos. No, en verdad, parece chiste, pero sí es cierto. Cuando el Espíritu Santo estaba en Sansón, pero cuando no estaba en él, ¿qué pasaba? Y no es de que nosotros no pequemos, hermanos, pero esto de que el Espíritu, cuando venga, es porque iba a estar ¿en dónde? En nosotros, en cada uno de los creyentes, de toda época, de toda nación, de todo. Eso quiere decir. Pero cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a hacer? Convencerá. Convencer, hermanos, es una palabra en griego que significa refutar, amonestar, redarguir. Y básicamente es que pondrá al descubierto ciertas cosas. Probará, demostrará. Eso es lo que hará el Espíritu Santo. ¿Qué va a demostrar? ¿Qué va a poner al descubierto? Y de hecho yo veía una prédica de alguien que decía que básicamente el Espíritu Santo sería como un tipo fiscal, digamos, un tipo fiscal, porque vamos a hablar en términos jurídicos. Convencerá o acusará, digamos, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso les digo que tomen en cuenta que vamos a hablar en términos jurídicos. ¿Alguien ha estado en un juicio? Nunca estén. Es feo. Nunca hagan cosas que no. Es feo. Pero obviamente hay una parte acusatoria, ¿no? También hay una parte que defiende. En este caso, pero vean esto, dijimos que el Espíritu Santo es abogado, alguien que defiende ¿a quién? ¿Al mundo? ¿A quién? Al creyente. Pero también acusa ¿a quién? Cuando venga el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá, dará testimonio, amonestará, redarguirá, pondrá al descubierto, probará, demostrará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos al punto número 1. De pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen ¿en quién? En Cristo. Los acusará, los amonestará, probará y pondrá al descubierto a todos aquellos que no han creído en Jesús. ¿Pecado qué es básicamente, hermanos? Infringir
La ley. ¿Se dan cuenta por qué hablamos en términos jurídicos? Va a convencer al mundo de pecado por cuanto no por cuanto no creen en Jesús. Hermanos, nosotros estuvimos en esa parte, ¿verdad? ¿O nacimos creyendo en Cristo? Nuestras vidas eran, lo creo por fe, ¿verdad? Que nuestras vidas eran diferentes a lo que es ahora. No creíamos en Cristo y aunque teníamos una religión, pero nuestra vida, ¿qué hacía? Pues manifestaba que realmente no creíamos en Él, porque una cosa es decir que creo en Dios y otra cosa es que nuestra vida lo refleje. Y hace rato el pastor decía que ofrezcamos, ¿no? Bueno, que ofrezcamos. Hay una cosa que llaman el culto público y el culto privado. El culto privado, hermanos, es lo que hacemos nosotros todos diariamente, porque todos los días son los días del Señor, ¿verdad? Únicamente que el culto privado es donde andamos nosotros siempre, siempre, porque tenemos que darle honra con nuestra vida, ¿verdad? Porque en Romanos 12 dice que le demos culto racional con todo lo que somos, ¿no? Ese es nuestro culto privado. El culto público, ¿a cuál creen que se refiere? A esto, hermanos, el culto público. Yo le pregunto, ¿usted cree que al mundo le va a importar el culto privado y el culto público? No, pero sin embargo el mundo sí dice que cree en Dios, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que pasó con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hizo también en nosotros, hermanos? Nos convenció, pero ¿a través de qué? Hubo alguien, y gracias a Dios, que estuvieron orando y que también nos predicaron. Yo les he dicho, hermanos, no todo, y lo vuelvo a decir, no todo fue malo, ¿eh? No todo fue malo en las situaciones donde estuvimos, no todo fue malo. Pero alguien utilizó Dios y a través del Espíritu Santo que obró, de que nos predicó el Evangelio, porque también nosotros estuvimos en esa parte de no creer. Y nos convenció, puso en evidencia que estábamos infringiendo las leyes de Dios, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿por qué es tan importante predicar? ¿Por qué es importante no nada más dar abrazos? ¿Se me explica, verdad? ¿Por qué cuando predicamos, si evangelizamos, damos abrazos? La predicación que el Espíritu Santo va a accionar, por así decirlo, es cuando convence al mundo de que infringió la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que predicar, hermanos? Arrepentimiento. Y es lo menos que se predica últimamente. ¿Por qué? Porque dicen que la gente se va a ofender. No deja. El Evangelio, hermanos, confronta. Debe de confrontar. Si usted le va a dar un abrazo a una persona, ya lo evangelizó, ¿qué le va a convencer? ¿De qué le va a convencer el Espíritu Santo? El pecado, hermanos, básicamente es infringir la ley de Dios. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá, pondrá el descubierto, probará, demostrará como un fiscal acusatorio al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Uno, de pecado, por cuanto no creen en ¿quién? En Jesús. Podemos creer en otras cosas. De hecho, si se dan cuenta, hermanos, mucha gente, si platican con muchos, traen una ensalada de creencias, ¿eh? Tienen catolicismo, tienen budismo, tienen nueva era. Si usted platica con alguien así, hermanos, tienen una ensalada en su... Y yo les digo, ¿sabe la diferencia entre tú y yo? Es de que yo, todo mi cosmovisión, bueno, mi forma de pensamientos, todo viene aquí. Yo no necesito agarrar de acá, yo no necesito de agarrar de acá, porque este libro me ha dado y me sigue dando muchas respuestas. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De justicia. Hermanos, ¿qué fue lo que hicieron con Jesús? ¿Fue algo justo? Y ahorita les quiero poner un ejemplo bien claro con Israel, con los judíos. Porque el juicio que le hicieron a Jesús, de hecho, ¿fueron cuántos juicios? 3, no sé cuántos fueron. Todos fueron injustos. Y juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo?
A través de la cruz, hermanos, si tuviéramos una mente mundana, ¿creeríamos que Jesús venció al verlo así en la cruz? No. Pero ese es el juicio del mundo. El juicio del mundo que ve. Si tú eres rico, tú eres exitoso, si tú tienes esto, si eres fuerte, si te ves bien, eres exitoso. Pero al ver a Jesús así, si tuviéramos la mente del mundo, ¿qué diríamos? Pero a través de su muerte, a través de la cruz, trajo victoria. Y a través de eso trajo juicio a este mundo y obviamente al príncipe de este mundo. Vamos rápidamente a Romanos 10. Quiero hablar un poquito de la justicia, que bueno, el pastor ya nos habló de los miércoles de la justicia, pero quiero que veamos unos versículos ahí. Romanos 10, versículo 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Capítulo 10, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente, hablando Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta palabra ciencia significa pleno conocimiento. Les voy a repetir algo que decíamos ahorita. Creíamos en Dios, sí, pero ¿teníamos un pleno conocimiento? No. Por eso sí es importante, hermanos, es importante el conocimiento. No desechemos el conocimiento, hermanos, porque podemos hacer cosas con celo, pero sin conocimiento. Y yo no hablo cuando éramos católicos, porque todos éramos, bueno, la mayoría éramos católicos. Yo hablo incluso cuando estábamos aquí en el cristianismo. Hicimos cosas que por no tener un conocimiento, y ahorita nos damos cuenta que no eran tan buenos. Obviamente no tengo que decir que obviamente aparte del conocimiento tenemos que obedecer, porque es implícito, ¿verdad? Tenemos que obedecer y que nuestra vida lo refleje, porque de nada sirve conocer. Pero bueno, lo que voy es lo primero. Lo primero es lo primero. Conocimiento, hermanos. Conocimiento. Y Dios lo dice, conocimiento de mí más que otras cosas. Y dice el 3, ¿por qué? ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos establecido nuestro juicio? Lo hemos antepuesto que esto. Ahorita el pastor decía, si sabes que alguien tiene algo en contra de ti, no es de que tú esperes que la otra persona venga y te pida perdón. No. Los estándares morales de Dios son, Jesús dice, ama como yo los he amado. Si sabes que alguien tiene algo en contra de ti, no le dice, espera que la otra persona venga, no. Deja aquí tu ofrenda y tú, hijo mío, si eres hijo mío, ve y reconcíliate. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, sí, la palabra dice eso, pero yo, ¿qué voy a hacer? Antepones tu juicio, lo que tú crees. Y a veces criticamos a los católicos que se hacen ídolos, pero tú también te haces un ídolo. Leíamos Proverbios, que no te fíes de tú. ¿Nos fiemos de qué? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la tuya propia. Es un como pleonasmo eso. La tuya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es para justicia a todo aquel que cree. ¿Están viendo? Creer, justicia, juicio, todo este tipo de cosas. Y esto va enfocado a los romanos. Y bueno, y ahí hablando Pablo acerca de lo que él quería, ¿de quién? De Israel. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo y otras cosas. A lo que voy, hermanos. El mundo tiene un concepto de justicia. ¿Usted cree que el mundo tiene una justicia plena, verdadera? Vuelvo a lo mismo, ¿qué pasó con Cristo? Nosotros esperamos una tierra venidera, ¿va? Una tierra que no la vemos, pero por fe la creemos. Y yo de repente cuando
hablo con ateos o de repente veo conversaciones de ateos. ¿Usted cree que un ateo va a tener una convicción plena de justicia al final de todo? O sea, pensamos que este mundo está podrido, y sí, la verdad que está podrido este mundo. Está muy podrido. Pero nosotros como creyentes tenemos una convicción plena que habrá un día justicia. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha determinado. Él hará justicia, hermanos. Él hará justicia. Si bien sufrimos en este mundo, hermanos, Dios hará justicia. De hecho, en otra parte, en Romanos 12, me parece que dice que no te vengues, que dejes la venganza en Dios. Creo que ahí depende mucho de nuestras creencias, ¿no? Por eso es básico estudiar la Biblia. Porque la justicia la medimos de acuerdo a lo que yo creo, a lo que me han enseñado, a lo que, en infinidad de cosas, pero lo que menos aplicamos es la Biblia. Sí, correcto. Y de hecho, por ejemplo, aquí somos unas 30 personas, cada uno tenemos pensamientos diferentes. Y a lo mejor lo que para uno es justo, a lo mejor para otro no. Imagínense cuántas justicias habría aquí. Imagínate una persona que es narcotraficante, saber Uy, sí. justicia es muy diferente. Sí. Sí. Entonces, hermanos, ¿por qué es bien importante este libro? Porque sí tenemos diferentes pensamientos, pero nos unimos. En Filipenses o Efesios dice que tengamos un pensamiento, un espíritu. Ese es este libro, hermanos. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, y bueno, hablamos en términos judiciales, hermanos. Entonces, ¿cuál es una de las obras que va a hacer el Espíritu Santo o qué hace el Espíritu Santo? Convencer, exponer. Y eso, pasamos por eso nosotros, ¿eh? El Espíritu Santo nos convenció y nos sigue convenciendo de ciertas cosas porque aún todavía seguimos creciendo a la estatura del varón perfecto. Pero básicamente es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, yo también oía esto. A veces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude cuando vamos a evangelizar, ¿verdad? Pero estaba oyendo una parte que decía, toda la obra de salvación, ¿de quién es? De Dios, ¿no? No es de que el Espíritu Santo digamos que nos apoye o nos ayuda, sino que a través de nosotros Él obra. Entonces lo que tenemos que hacer es, obviamente, limpiarnos, conocer, para que seamos ese apoyo, por así decirlo, en el cual el Espíritu Santo va a obrar. Romanos 10 dice que ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a convencer el Espíritu Santo a sus familias, a sus amigos, a quien conozcamos, si no hablamos? ¿Se va a poner a remolinear? ¿Se va a poner a reggaetonear? ¿Se va a poner a cantar alabanza, hacer un concierto de música? Porque, bueno, insisto, la música ha entrado a muchas iglesias y ha ocupado un lugar central que no debería de ocupar. No digo que no haya, pero muchas iglesias han hecho sus iglesias más conciertos que realmente enseñanza de Cristo. ¿Se va a poner a reggaetonear, hermano? ¿Se va a poner a hablar en lenguas? Tenemos que hablar, predicar la palabra de Dios. O se va a poner a abrazar para evangelizar. Hermanos, es importante. Esa es la obra del Espíritu Santo, una de las obras. Convencer. ¿Pero a través de quién? No, de nosotros, a través de nuestra predicación. Convencer de pecado a la gente. Versículo 12. Perdón, quiero poner un ejemplo bien claro de esto. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio en términos judiciales, y quiero que veamos un ejemplo bien grande. Estábamos viendo que los apóstoles son unos antes del Espíritu Santo y son otros después del Espíritu Santo. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo eran antes? Violentos, sí. Eso de mocharle la oreja a alguien, imagínense. Sí. Querían cargos, pero estaban con Cristo, ¿verdad? Hechos capítulo 2.
versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Ya se les había prometido el Espíritu Santo, les iba a enseñar y les iba a recordar cómo remolinear, no. Hablar en lenguas, no. Ya se les había prometido. Y en el versículo del capítulo 1, versículo 8 dice, recibirán poder y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo me serán testigos y serán allá, ¿no? Que la palabra testigo en esa parte significa mártir. Capítulo 2, versículo 14, ya llegó el Espíritu Santo, ya supuestamente dicen que estaban borrachos y bueno, todo eso, ¿no? En el versículo 14 es el primer discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro, ya con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Pedro, poniéndose de en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿a quiénes? ¿A quiénes les habló? A los judíos. Y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis. No se puso a reggaetonear, no se puso, ok. Porque estos no son ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, más esto lo dicho por el profeta Joel. Versículo 22. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes, por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y, ¿cómo los está evangelizando, hermanos? Exponiéndoles su pecado. ¿Se acuerdan lo que hace el Espíritu Santo? Pecado, justicia y juicio. Está poniendo al descubierto su pecado. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Acuérdense de eso. Este es un ejemplo bien claro con Pedro. Conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Obviamente, si lo crucificaron es porque no creían en él, ¿verdad? Si hubieran creído en él, lo hubieran matado. Versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes, no les está dando abrazos, hermanos, ¿verdad? Imagínense a Pedro en medio de una multitud, porque aquí dice que se convirtieron 3,000, pero yo creo que había más. Imagínense usted, hermano, predicar así, en medio de una multitud. No darle abrazos, exponer su pecado. ¿Qué fue lo que pasó con Juan, con el rey Herodes, el que le cortó la cabeza? ¿Por qué le cortó la cabeza? Porque expuso el pecado, no le dio abrazos, no se puso a cantar, predicar. No le dijo, Cristo te ama. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que conocer más de esto, hermanos? Yo sé que lo hacíamos, y lo vuelvo a repetir, no de una manera mala, pero no teníamos conocimiento. Teníamos celo, sí, pero no teníamos conocimiento. 36 nuevamente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Porque cuando dice de justicia, Cristo dice, porque en cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Al oír esto, ¿qué pasó, hermanos? Si Pedro les hubiera dicho, Dios te ama, ¿qué hubieran hecho? Ay, sí, Dios me ama así como soy. Al escuchar esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo en acción, hermanos. Los convenció. ¿Por qué? Porque alguien predicó exponiendo el pecado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Ya expuso que mataron a Cristo. Bauticen cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo,
porque para ustedes la promesa, para sus hijos y todo esto. 40. Y con otras muchas palabras, no con conciertos, no con abrazos, no con muchas otras palabras. ¿Cuáles palabras? Las que oyeron de Cristo y que el Espíritu Santo les estaba. Y con otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Vamos rápidamente a Mateo 22, por favor. Recuerden que les estaba hablando a judíos. ¿Recuerdan que el pastor nos habló acerca de los labradores malvados? ¿A quién se refería? A los judíos. Y yo les dije, Mateo 24 es Mateo 24. Si se dan cuenta, lo que viene hablando Jesús antes de Mateo 24 no es para el fin del mundo, hermanos. Mateo 24 no es el juicio del fin del mundo. ¿Es el juicio para quién? Y es que si vamos viendo las parábolas que vienen antes, es obvio para quién va. Labradores malvados, ya dijo que, bueno, les hizo la pregunta y ellos mismos respondieron que vendrá y los destruirá y supieron que era con ellos. Mateo 22, viene otra parábola, la parábola de las fiestas de bodas. Vamos a leer desde el 1. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, obviamente a los fariseos les dijo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí les he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, ¿qué fue? Se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando a sus siervos, lo afrentaron, ¿y qué pasó? Los mataron. Y vean el versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó en el año 70, verdad? La destrucción de Jerusalén. Yo les he dicho, yo tengo una posición preterista parcial, yo soy amilenial, yo no soy dispensacionalista, yo no creo que muchas cosas van a pasar en el futuro, porque viendo todo esto, se refería al juicio de Israel. Si se dieron cuenta, hablamos en términos judiciales. Convence a los que, es que bueno, algunos dicen que todo Israel será salvo. Siempre ha sido un remanente, hermanos. Siempre ha sido un remanente, y lo vemos en toda la Biblia. Cuando Pedro predicó, ese remanente ya iba a empezar a creer. Pero cuando hay un juicio, hermanos, parte acusatoria, parte defensora, pero va a llegar un veredicto. Yo no he visto que un juicio dure toda la vida, ¿verdad? Va a llegar el momento en que se juntan todas las evidencias y va a llegar un veredicto. En este caso, hermanos, la sentencia final la dio Jesús, la dio Dios, a través de esos judíos primeramente que no creyeron. ¿Y qué pasó? Año 70, se cumple la parábola de las bodas. Pequeño paréntesis para ciertas cosas. Quería ponerlo como ejemplo bien claro de que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Convenció a esos judíos de su pecado, de que hicieron un injusto juicio a Cristo. ¿Vale? Versículo 12. Pero vean lo que dice Jesús en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Hemos hablado, hermanos, de que no tenemos que ser débiles en la fe, no tenemos que ser niños, bebés en la fe, ¿verdad? Porque si nos dan alimento sólido, ¿qué nos pasaría? Nos empachamos, nos hace mal. Hermanos, crezcamos. Sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué más va a hacer? Y se acuerdan anteriormente que también decía, les enseñará y les hará recordar.
Aquí nos guiará. ¿Nos guiará a dónde, hermanos? ¿Al error? Y con perdón de muchos, si es que alguien nos ve, no sé si nos vean en las transmisiones, saludos. ¿El Espíritu Santo nos va a guiar a mentiras? ¿A falsas enseñanzas? Pero se habla mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? A nosotros nos han tachado de que no creemos en el Espíritu Santo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo, hermano? Sí. Pero creemos lo que... Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino lo hará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo hablará todo lo que oyere, pero ¿se acuerdan también que Jesús dijo, estas no son mis palabras, sino son de... Jesús nos da las palabras del Padre, pero el Espíritu Santo nos da las palabras ¿de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo es nuestro abogado, el Espíritu Santo es nuestro abogado. Y vean lo que dice después, les hará saber las cosas que habrían de venir. Hermanos, cuando oímos que el Espíritu Santo me reveló, ¿usted qué piensa? Ahorita. Yo antes sí pensaba de que no, sí le está revelando. La revelación, hermanos, ya se cerró. Obviamente aquí les dice a los apóstoles, les revelará cosas que habrían de venir, porque obviamente todavía no había libros que todavía no tenían la revelación. Apocalipsis, simplemente. Ya sea que se fue en el 90 y tantos o en el 60 y tantos, pero aún no les daba esa revelación. Hermanos, cuando escuchemos a alguien que diga, el Espíritu Santo, no sé cómo dicen, ¿cómo dicen? Bueno, Dios me dijo, Dios me reveló. ¿Lo hemos oído? ¿Y cuántas veces van en contra de lo que dice la Biblia? Pero nosotros, por tener desconocimiento, lo creímos. Repito, el Espíritu Santo no nos va a llevar a un error. No nos va a llevar a tomar malas decisiones. Yo tendría que cuestionarme si es el Espíritu Santo o si yo he puesto mi juicio antelando esto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Capítulo 14 nos lo dice. Yo soy el camino, la verdad. Versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Él pregunta. La pregunta que le hice hace rato. Si yo les digo en este momento que el Espíritu Santo es lo más importante, ahora sí, díganme, ¿es cierto o falso? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Falso. Porque el Espíritu Santo lo que viene a hacer es no poner la atención sobre Él. Si el Espíritu Santo estuviera ahí, Él le diría, lo que está diciendo es falso, porque yo glorifico a Cristo. ¿Sí o no? No los veo tan convencidos. Hemos tenido ese chip, hermanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Ahorita que lo del corazón, hermana, ¿se acuerdan que les mandé una publicación que el Espíritu Santo no eran tus emociones? Porque a veces hablamos que pensamos que es el Espíritu Santo porque son nuestras emociones. Y nuestras emociones tienen que, o sea, yo no digo que nuestras emociones no estén ligadas no las quitemos. Las emociones nos las puso Dios, pero a lo que voy, lo primero es el conocimiento, las emociones tienen que someterse a la palabra. Bueno, me voy a meter en problemas, pero ustedes como mujeres son muy emocionales. Nosotros como hombres no somos tanto. Pero sí éramos muy emocionales en otras épocas de nuestro cristianismo, ¿sí o no? Yo no digo que no seamos emocionales, pero siempre y cuando sometamos esas emociones ¿a qué? A una verdad. Yo recuerdo una persona que sigo en redes sociales, hace como 3 años subió una persona que
que tiene mucho esta onda de que el fuego y el Espíritu de Dios me dice y todo eso, ¿no? Sube a Edgar, pastor perro, y le dice, el Espíritu Santo me dice, o Dios me dice que tú vas a ser levantado en estos tiempos y no sé qué tanto. 3 doritos después, o 2 años después, lo está atacando. Esa persona que le dijo a esta persona que Dios lo había levantado, y Dios le dijo que le había levantado, no sé, esa persona que dijo eso, ahorita está atacando de una manera fea a este hombre. ¿Qué pasó entonces? ¿Era el Espíritu Santo? Son emociones. Y muchas veces actuamos así, hermanos. Son emociones. Por eso me gustó mandarles esa parte. Versículo 14. Estamos viendo la obra de ¿quién? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Glorificar a sí mismo, a Cristo. Siempre lo hemos dicho y creo que todo se viene englobando en las predicaciones de los miércoles y ahorita. Lo más importante, ¿quién es? Cristo. Ya olvidemos a María y todo eso, ¿verdad? O sea, eso queda descartadísimo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que desechemos al Espíritu Santo, no. Pero estamos viendo la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es poner los reflectores sobre Él. Lamentablemente en muchas iglesias se hace eso. Y esto lo escuché de aquí cerca. Que lo más importante en ese momento era el Espíritu Santo. 14, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y se los hará. 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Han visto? Entonces vemos esa parte, ¿no? Cristo toma del Padre, el Espíritu Santo toma ¿de quién? De Cristo. Hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver más cosas. Ciertamente hubo o hay cosas milagrosas, sí, yo no estoy diciendo que no, porque también no somos cesacionistas. Creemos que hay milagros, pero también creo que ha habido excesos. Ha habido excesos, malas interpretaciones que han llevado a esos excesos. Ahora, hermanos, ¿es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque aparte, bueno, creo que el Papa Bergoglio, ¿cómo se llamaba? Francisco, dijo que nosotros, evangélicos o cristianos, hermanos separados, ¿qué más nos dicen? Protestantes, que estamos huérfanos. ¿Saben por qué dijo eso que somos huérfanos? Porque no tenemos a María. Tenemos al Padre, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? No lo estamos desechando, y escúchenos bien los que nos ven. No desechamos al Espíritu Santo. Creemos en la obra del Espíritu Santo que marca en la Biblia. Pecado, justicia, juicio, convence, consuela, y Él glorifica a Cristo. Si algo que podemos decir que lo más importante aquí es Cristo. ¿Es importante el Espíritu Santo? Sí, hermanos. Y lo que dijo en capítulo 14, que Él enseñará, guiará y nos recordará. Pero ¿qué nos va a recordar, hermanos, si no nos metemos a la palabra? ¿Qué nos va a recordar, hermanos, si todo el tiempo andamos en el... ¿En el qué? ¿Qué nos va a enseñar, hermanos, y qué nos va a recordar si todo el tiempo estamos metidos en lo, ¿cómo digo yo? En lo, no mundano. Hay una palabra que utilizo ya mucho y se me va, perdón. En el secularismo, en lo secular. ¿Qué nos va a recordar? ¿De qué se va a agarrar? Hermanos, somos cristianos. Fui a trabajar 4 días con, ¿4 días? ¿Cuántos fue? 5. Si soy cristiano, aquí con los chalanes, los hermanos, los maestros, ¿de qué cree usted que hablamos? Sin miedo, están pensando mal, ¿eh? No, sí digo, pero siendo cristiano, o sea, cuando comíamos. Más estando el pastor y sí. Es que es eso, hermano.
Obviamente estamos en lo secular, porque estamos, pero no somos. Pero imagínense un cristiano que nada que ver con, o sea, ni siquiera cristiano. Un cristiano, hermano, se mete en la palabra, ora, y cuando tiene oportunidad hablamos. Imagínense, que yo les hubiera dicho, no, ni hablamos de. Estábamos arriba acomodando cosas y estábamos escuchando alabanzas y bueno, ya hacíamos chistes, ¿no? Chistes locales. Pero enfocado a esto, hermanos, somos cristianos. Pero el Espíritu Santo, ¿de qué se va a valer si yo ni me meto a esto? Es más, no se enojen las mujeres conmigo. Pero si escuchas más recetas de cocina, y no es nada malo, háganlo para que cocinen rico. Pero si todo el tiempo es eso, pues no, o sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que no cree en Dios a nosotros? La obra del Espíritu Santo no es así de que, te voy a poner, ¿se acuerdan cuando estudiábamos que supuestamente decían que nos pusiéramos los estudiantes, ¿no? Que nos pusiéramos la libreta abajo de la almohada? No, no aplica. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos. Pero tenemos un gran apoyo. El Espíritu Santo está en nosotros. Por último, quiero comentarles esto que yo les comenté ese día que estábamos ahí. Estaba viendo una parte, recuerdan que Malaquías es el último libro que tenemos en la Biblia, ¿no? Después de eso, ¿cuántos años pasaron al Nuevo Testamento? Alrededor de 400 años, sin que Dios hablara ni revelara nada. 400 años, hermanos. Pero el templo seguía en pie, los sacrificios seguían en pie. Puede ser que nosotros estemos así. El Espíritu Santo ni siquiera está en nosotros. El Espíritu Santo ni siquiera actúa en nosotros, pero podemos seguir teniendo una actividad. ¿De qué se va a hablar el Espíritu Santo, hermanos? Si estamos más metidos en las cosas. Y que quede bien claro, yo no estoy diciendo, yo no soy fundamentalista de prohibir, cada uno sabrá. Porque también eso creo que hizo mucho daño. En vez de enseñar, nada más prohibían. Primero, vean recetas de cocina, o sea, pero somos cristianos. Metámonos también a este libro. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 decía que aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no lo pueden sobrellevar. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? Hay cosas, yo le decía con el otro maestro que trabaja, yo le decía, es que la Biblia no es por mi culpa, como mucho, o sea, no es eso. O sea, si ustedes supieran la riqueza que tiene la Biblia, bueno, Dios en su palabra, dejarían de pensar que es, no es así por mi culpa, nos dejarían de tachar que somos unos fanáticos o bien así, o sea, no. Pero ¿de qué se va a hablar el Espíritu Santo, hermanos? Se supone que también nosotros ya siendo maestros, no maestros, pero ¿cómo vamos a enseñar a otros si nosotros también? Sí, ¿no? Pero a lo que voy en esto, hermanos, ¿de qué va a echar mano el Espíritu Santo si no tenemos nada? Repito, hagamos nuestras cosas porque tenemos que estar en el mundo, sí, pero metámonos, prediquemos. ¿Cómo creerán si no han oído? Y nada de abracitos, ¿eh? Y Dios te ama. Estamos en una época, en un tiempo de mucho engaño. De hecho, no sé si ustedes han oído de que ya se desclasificaron unos archivos de los grises, de los seres ojones. ¿Se han oído eso? Básicamente, ¿qué nos están diciendo? Nosotros como cristianos tenemos que estar anclados en algo, porque el engaño va a ser fuerte, está siendo fuerte. Y alguien que no está anclado en su fe, ¿es importante el Espíritu Santo? Vuelvo a repetir. Sí.
¿Eh? Yo tengo una postura acerca de eso. No, creo que es la postura que todos... No, sí creo. Pero ¿qué son? Lo que todos creemos, ¿no? Pero ¿basado en qué cree usted eso? Pero mucha gente no está anclado a esto. O sea, imagínense que los vean, ¿qué van a pensar? Bueno, el punto no era ese, el punto es el engaño. Ujú. Hace mucho tiempo yo les mandé son 3 capítulos. Yo les mandé, y espero volvérselos a mandar, son 3 capítulos de una serie. Y básicamente era eso. Yo siento que nos están preparando para algo, para un gran engaño. Yo les dije, yo soy amilenial, yo creo que todo Apocalipsis, la mayoría se cumplió, y que estamos en el Apocalipsis 20, que Satanás va a ser desatado, ¿para qué? Para engañar a las naciones y hacer guerra, ¿a quién? A la iglesia. Y todo esto, para mí, es un engaño. Repito, ¿por qué saqué esto? Porque es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a enseñar, nos va a recordar, nos va a redarguir en los momentos que la regamos, pero en esos tiempos de engaño, hermanos, es bien importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdón, Avi. Exacto, y volvemos a lo mismo. Se han valido de su propio juicio y hemos dejado, de hecho Romanos 1 dice eso, que hemos dejado a Dios a un lado. Por eso yo les decía, el agnosticismo, el ateísmo, el deísmo, ¿qué son? Son ciertas cosas que has dejado a Dios a un lado, aunque puedes decir que crees en Dios, pero tu vida refleja que no crees en Él, te ha sido el secularismo. Tú has sido parte de ese engaño en que tú dejaste a Dios y otras cosas. Exacto, digo, espero volvérselos a mandar. Esos 3, sobre todo el primer capítulo, habla acerca de que desaparecen ciertas cosas y hacen milagros. ¿Y qué cree que la gente va a hacer? Creyeron. Esa cosa no se manifestaba. Cuando dijo, ya voy para allá casi, sí se los voy a spoilear por si alguien no lo va a ver. Cuando esperan a esa nave, mandan a unos niños a recibir, se abre la escalera, ¿y quién creen que baja? Literalmente, es la imagen de Satanás que tenemos. Se ve cómo se ven las patas, sí patas, ¿verdad? De cabra, y toda la gente se queda así, porque tenemos una concepción de, pero si está haciendo cosas buenas, ¿qué pasó? Lo aceptaron, porque les hizo. A ese nivel de engaño, hermanos, va a decir, hermanos, estamos en un nivel de engaño. Si nosotros nos separamos de Cristo, nos separamos de la higuera, nada podemos hacer, hermanos. Y para finalizar, el Espíritu Santo es importante, sí, pero en la obra que Él mismo nos ha revelado en su, y que quede claro, sí creemos en el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día, te agradecemos cada una de tus misericordias y gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú nos has dado a Cristo. Y no solo eso, Señor, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, que nos enseña, nos recuerda, incluso nos sigue redarguyendo en las situaciones que aún estamos mal, Señor. Ayúdanos como iglesia local a permanecer, ayúdanos como iglesia local a crecer y a anhelar tu palabra, a obedecerla y a predicarla. Te damos gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.